Hola, ¿qué tal? Damos gracias a Dios porque nos da una nueva oportunidad de poder llegar a través del canal de FEC de Familias en Cristo en YouTube. Y hoy lo vamos a hacer con un tema que hemos titulado Un cambio de vida para un estilo de vida. Pero vamos a iniciar como iniciamos todo aquí en FEC, a través de una oración. Que ahí le podamos decir a Dios en este momento. Amado Dios, hoy vengo delante de tu presencia. Rindo mi corazón delante de ti para pedirte que me limpies, me santifiques, para que tu palabra pueda caer en buena tierra y poder dar fruto, Señor, conforme está escrito en ella. Límpiame, purifícame, Señor. Dígale, dispongo mi corazón para lo que me vas a enseñar en un estilo de vida. Esto depende, Señor, mucho de mí, porque lo que tú hiciste, escrito está. A mí me corresponde, Dios, no solo creer, sino también el obedecer. Sea tu presencia con nosotros en este tiempo. Te alabamos y te bendecimos. Reconocemos tu deidad sobre nosotros. Reconocemos tu grandeza sobre nuestra vida. Pero también reconocemos tu amor, que es en nuestra vida. Y es el que genera en nosotros esa seguridad y esa confianza. Y ese amor fue manifiesto a través de ese Cordero, el Cordero perfecto, de Jesús, nuestro Salvador y Mesías. Te bendigo y te alabo, y te doy gracias, eterno Dios, en el nombre precioso de Jesús, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a compartir entonces, como ya decía, este tema, que está en Éxodo, capítulo 11 y 12, vamos a estar allí moviéndonos, y es un cambio de vida para un estilo de vida. Y siempre que hablamos de la Pascua, nos enfocamos más hacia la salida del pueblo, nos enfocamos más hacia otras cosas, pero vamos a hacer énfasis en este momento sobre el estilo de vida que vivían ellos y el estilo de vida al cual Dios les llevaba. Ese mismo estilo de vida tiene que ver con nosotros hoy, cómo hemos vivido y cómo vivimos a partir de esa presencia de Jesús en nuestra vida. Y cómo aún muchos luchan por dejar un estilo de vida y por volver a empezar una nueva oportunidad en sus vidas. Para esto vamos al libro de Éxodo, capítulo 12. Desde el capítulo 11 sabemos entonces que Dios había prometido a los patriarcas, a Abraham, Isaac y a Jacob, que él sacaría a su pueblo después de 400 y algo de años de la esclavitud y los llevaría a una tierra prometida. No porque el pueblo fuera más importante que todos los pueblos, no porque Dios tuviera inclinado su corazón a ellos, sino más bien porque Dios había dado una promesa y Dios cumple lo que Él promete. Y llegó el tiempo de sacarlos de la esclavitud. Pero recordemos que a lo largo de todos los años que ellos vivieron en Egipto, ellos aprendieron una cultura, aprendieron y escucharon de otros dioses y sabían que para cada evento había un Dios. Y esto es muy importante retenerlo, porque las 10 plagas que manda Dios no solamente son 10 porque sí. Estas plagas tienen el juicio de Dios venciendo a cada uno de esos dioses. Por lo tanto, Dios quería sacar a un pueblo y lo quería sacar de una cultura, de un estilo de vida que ellos vivían y llevarlos a un nuevo estilo de vida. Y para esto tenía que dejarles ver a ellos su mano poderosa, desde que estaban allí hasta que los llevaría a cumplir la promesa que Dios había hecho a los patriarcas. Para esto entonces, vamos al libro de Éxodo, capítulo 12. Y empieza en el versículo 1, pues.
Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este mes el primero en los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El versículo 5 dice, el animal será sin defecto. Esto es muy importante. El animal será sin defecto. Macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas, de las cabras o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolarás con la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomará de la sangre y la pondrá en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, y con hierbas amargas lo comerán. Dios es muy claro y específico. Dios le está dando al pueblo unas instrucciones. Y el cordero que Dios pide, ¿sí?, es el protocristo, porque dice un cordero macho sin mancha. Como el cordero de Dios cumpliría tales requisitos. Pero también nos dice algo bien importante aquí. Dice que el animal será sin defecto. Esto es importante porque el único que podía cumplir esos requisitos como cordero de Dios sin mancha y cuyos huesos no serían quebrados sería Jesús. Entonces, aquí vemos cómo Dios les da la orden y le dice, tomarán la sangre, dice en el día 14, y esto es muy importante porque cuando Jesús va a celebrar la Pascua, también era en la misma fecha. Pues no es coincidencia, no. Todo Dios lo tiene muy calculado. Todo encaja perfectamente. Cada ficha va en su punto, como cuando armamos un rompecabezas. El pueblo entonces recordemos que había estado allí, a las orillas del río Nilo, dependían del Nilo, conocían la cultura, escucharon y aprendieron los dioses que adoraban los egipcios, y Dios decide sacarlos. Y en este proceso de sacarlos, Dios empieza ese proceso en la vida del pueblo. Lo primero que hace es que les cambia el calendario. Es lo primero que Dios hace. ¿Por qué razón? Porque los judíos, o vamos a decir, los egipcios manejaban su calendario. Dios les dice que ese día sería el día primero, el mes primero del año, que se conoce como el mes de Nisan. ¿Sí? Y está entre marzo y abril, mediados de marzo, mediados de abril. Entonces Dios empieza antes de la salida, ya les establece el primer cambio, tomaréis este mes. Y eso es muy importante porque tiene que ver mucho con nosotros, como el día en que usted recibió a Cristo. Yo recibí a Cristo un 2 de septiembre del año 1983. Empezaba para mí un nuevo año, un nuevo calendario desde la fecha de mi nacimiento de mi vida espiritual. ¿Y es relevante? Sí, muy relevante. Y lo vamos a ver más adelante por qué. Porque dentro de lo que es importante en un estilo de vida, tiene que ver con la fecha. Ahora bien, ¿qué más vemos? Dios entonces decide enviar unas plagas.
porque el corazón de Faraón se había endurecido y además esas plagas tienen una correlación y algo muy importante para el pueblo. Primero, la primera plaga es cuando el agua se convierte, ¿sí?, en sangre, o mejor dicho, los ríos y las fuentes y las vasijas todas empiezan a verse con sangre. ¿Por qué era importante? Primero porque la vida de los egipcios era el río Nilo. Y para esto había un dios, ¿sí? El dios Hapi. Él era la fuente, la vida del río Nilo. Y Dios empieza con esta primera plaga haciéndoles un juicio a cada uno de los dioses de los egipcios, que los hebreos conocían perfectamente. Así como Osiris, como Isis, cada uno de esos dioses. Y concluye las 10 plagas con la muerte de los primogénitos. Entonces, Dios mete a juicio y les enseña a los hebreos que ninguno de los dioses podía estar por encima del Dios que ellos empezarían a conocer y a creerle. Dios estaba dándole fin al politeísmo para comenzar el monoteísmo. Y Dios los vence a los 10 dioses, desde las 10 plagas, como la plaga del agua, la de la rana, la de los piojos, la de las moscas, la de la muerte del ganado, ¿sí?, la de las úlceras, la del granizo, la de la langosta, de las tinieblas y por último, la muerte de los primogénitos. Cada una de esas plagas representaba un dios. Ejemplo, Apis representaba la muerte del ganado. Shur representaba el granizo. Y nos deja ver, ¿sí?, que ni siquiera Osiris e Isis, que eran los dioses fuertes, pudieron con las langostas. Además, entonces, Dios les muestra al pueblo que sobre esos dioses, Dios estaba por arriba. Y así es. Pero una noche antes de que Dios enviara el ángel de la muerte, porque Dios tiene ángeles para todo, pero también nos dice que no los adoremos. Ellos son enviados de Dios. Serafín, arcángel, ángel, ¿sí?, el arcángel. Y Dios envía el ángel de la muerte, pero antes de esto le dice al pueblo que tomen este cordero y que con su sangre pongan en los 2 postes y en el dintel de la puerta. Y esto es muy representativo, porque el dintel carga el peso de la casa. Y los 2 postes sostienen al dintel. 3. Ahora bien, ¿qué significaba para el pueblo de Israel y para los egipcios el que en el dintel y en los postes de las puertas estuviera la sangre? Recordar que así pasaría muchos años después con el Cordero de Dios. Ya no en los dinteles, sino que esa sangre del Cordero, como vamos a ver más adelante, también será reconocida cuando en el gran día venga el ángel y vea entonces la diferencia entre los cabritos y las ovejas. Pero sigamos con el pueblo. Cuando esto acontece, esa sangre tenía una importancia. Cuentan los historiadores que muchos de los egipcios, ante la evidencia de las plagas que no tocaban a los israelitas, deciden entrar en la casa de los hebreos y allí fueron protegidos. Recordemos entonces que cuando llegó el momento, no llegó antes, sino justo cuando el pueblo había escuchado y obedecido a Dios. Con el Cordero marcaron y llegó aquella noche cuando el ángel de la muerte pasó. Al ver la sangre pasaba de largo. Y si en aquella casa siguiente no había, entraba el ángel y afligía al primogénito de los animales, al primogénito de las personas.
Y así entonces es como la sangre representa libertad, el camino hacia la libertad. Porque no habían salido. Dios le dice a Moisés, cuando la sangre esté en los dinteles de la puerta, el faraón los dejará ir después de la muerte de los primogénitos. Y así acontece. Después de esto, al día siguiente, el pueblo sale corriendo. Y entre esa huida, se olvidan de llevar levadura. Y por eso, cuando se celebra la Pascua, aún en estos tiempos, se consume el pan ácimo, un pan sin levadura, agua y harina, bien sea de cebada o de trigo. Pero es como ellos celebran. Pero esa noche, Dios le dice que celebren con la carne asada del cordero, el pan y las esencias amargas, las hierbas amargas, porque tiene un significado. Esto tiene un significado. Recordemos que cuando Jesús instituye la Santa Cena, lo hace con el vino que representa la sangre y el pan que representaba su cuerpo. Y así es como el pueblo sale. El pueblo sale de Egipto y empieza un peregrinar. Y en ese peregrinar Dios va tratando y formando la vida del pueblo. Como lo hace en la vida nuestra, cuando nosotros tenemos la hermosa oportunidad de decirle a Jesús que entre en nuestra vida. Empieza un proceso, pero un proceso que necesita de obediencia y fidelidad a Dios, lo cual el pueblo no tuvo cuando salió de Egipto. Ante la primera adversidad, los 40 días que Moisés no regresaba, son infieles porque vuelven a adorar a un cordero, vuelven a adorar el becerro de oro. Y se rebelan, no son fieles, ¿por qué? Porque anhelan regresar a Egipto. Por eso Dios los sacó por el camino más difícil, por el cual no había retorno. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con lo que hemos titulado el tema? Un cambio de vida para un estilo de vida. Dios los saca dándoles un cambio de vida. Y Dios los saca para darle a ellos un estilo de vida, donde iban a depender solo de Dios. Iban a dejar que el impacto de las 10 plagas, que era el juicio contra esos 10 dioses de los egipcios, en ellos tuviera el efecto de creer y seguir al único Dios, el que había vencido a todos ellos. Pero el corazón y la cabeza de los hebreos iba con mucha carga, con mucha información adquirida en Egipto. Y Dios empieza un proceso con ellos. Y ya usted y yo lo conocemos, los 40 años en el desierto, después la asignación a Josué, y ya conocemos el resto. Ahora yo quiero que vayamos a lo que dicen las Escrituras en Mateo capítulo 26, versículos 16 y 17. ¿Y qué nos dice Mateo 26? Nos dice lo siguiente. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con los discípulos. Vamos a recordar lo siguiente. La Pascua, ¿qué implicaba? Justo el mismo día que el pueblo judío celebraría la Pascua, justo el mismo día Jesús instituye lo que es la Santa Cena. Sus discípulos no iban a comer las hierbas amargas, ni tampoco el cordero asado, pero Jesús estaba celebrando la fiesta porque era el día antes, el día 14, el día antes Jesús celebra la Santa Cena, la instituye.
Y el día 15 Jesús muere. Pero el día 17 del mismo mes de Nisan, el mes de Nisan, Jesús entonces da la victoria para que usted y yo dejáramos la antigua manera de vivir y nos enfocáramos en un estilo de vida como es el cristianismo. El cristianismo no es una religión como lo han vendido y lo han hecho creer. El cristianismo es un estilo de vida. Y Jesús lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y Jesús nos enseña que si usted está cansado, cargado y tumbado, que vayamos a su presencia a descansar. Él nos da descanso. Pero también nos enseña las Escrituras que si algo hay en nuestro corazón, que vayamos a su presencia y lo confesemos a Él, y Él nos limpia y nos perdona. Luego, Jesús nos enseña un estilo de vida. Jesús, entonces, es nuestra Pascua. Y Él lo dice aquí mismo en el Evangelio de Mateo capítulo 26, instituye la Santa Cena. Es muy importante comprender esto, porque parte de ese estilo de vida está en que podamos comprender lo que nos dicen las Escrituras y no hacer de lo que dice la Escritura algo religioso, sino un estilo de vida. Dice el versículo 26 de Mateo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad y comed esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de pecados. ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza lo que aquí Jesús nos dice! Y no lo podemos desligar de Éxodo, porque para ellos era el camino a la libertad. La sangre implicaba camino a la libertad. Y para usted y para mí, hoy, la sangre del Cordero perfecto, sin mancha, el que podía agradar al Padre, el que podía enseñarnos que para hacer remisión de pecado tiene que haber derramamiento de sangre, pero no de cualquier animal. El Cordero de Dios cumplía los requisitos. Y por eso Él dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Lo que nos está diciendo que el nuevo pacto lleva sangre como salió la sangre del Cordero para que el ángel de la muerte no entrara y afligiera. Eran tiempos de crisis, porque recordemos que los egipcios habían vivido durante un tiempo, porque nosotros cuando leemos los de las 10 plagas pensamos que fue que un día llegó una y al otro día la otra y al otro día la otra y fueron 10 días. No, eso tomó tiempo. Por lo tanto, había amargura y aflicción en los egipcios. Había caos, nada diferente, muy común a lo que hoy vivimos. Hoy usted escucha terremotos, aguaceros e inundaciones en lugares que no se inundaban, o hacía 70 o 100 años no se inundaban. Incendios forestales, sequías, hambrunas, pestes. Hoy estamos viviendo algo similar, pero cuando usted ha cambiado de vida, porque lleva un estilo de vida, nada de eso le causa preocupación a usted. ¿Sabe por qué? Porque usted como creyente lleva la sangre de Cristo, lleva la protección del Padre. Por eso el estilo de vida cristiano es la libertad. Ahora, ¿cuáles son los dioses actuales? Porque nadie le prende vela a Osiris, o a Isis, o a Ra, nadie le prende vela. Pero hay otros dioses. Hay otros dioses que el hombre adora hoy. Su carácter, su genio, su temperamento, lo que tiene, lo que es, el poder. Todos esos también son dioses.
Y si usted y yo estamos dispuestos a un estilo de vida, tenemos que desmontarlos. Porque Dios es muy celoso. Él da tiempo, pero Él es celoso. Así lo hizo con el pueblo. Dijo, ya basta. Ninguno de ustedes entrará a la tierra prometida. Él es celoso con usted y conmigo, porque Él ha dejado principios en su palabra. Principios que si los ajustamos en el nuevo estilo de vida, no importa lo que escuchemos, terremotos, ciclones, huracanes, tifones, hambruna, incendios forestales, desbordamiento de ríos. Todo eso está aconteciendo y a mucha gente le está causando pánico. Lo que usted y yo nunca podemos olvidar es que la sangre del Cordero no está en el dintel de nuestra puerta, está en nuestra vida. Y cuando el ángel de Dios vuelva, Él mirará cuáles son las ovejas y cuáles son los cabritos. Y Él solo puede identificar quién lleva la sangre del Mesías, que nos hace libres. Y Él en este nuevo estilo de vida nos enseña a orar, nos enseña a creerle a Él. Podemos ver y oír, pero nada de lo que usted y yo veamos y escuchemos nos puede llevar a tambalear en nuestra fe en Él. Porque Él cumplió. Le cumplió al Padre y cumplió con los requisitos como Cordero de Dios. También le va a cumplir a usted las promesas que Él le dé a usted a través de su palabra. Muchas veces nosotros somos dados a desobedecer por hacer lo que vemos. Y recordemos que no solo creer, la palabra de Dios tiene que ser recibida, aplicada y disfrutada. Y cuando usted entienda esas tres cosas, entonces va a comprender que nunca está solo, que no importa la adversidad, que no importa las circunstancias difíciles, Dios siempre está con usted y siempre extenderá su mano para sacarlo. Ahí está. ¿Qué tiene que renunciar? ¿Qué tiene que dejar de hacer para empezar a ver lo que usted necesita? Con esta predicación quiero invitarle a que le demos una oración a Dios. Y que usted le pueda decir, amado Dios, gracias. Gracias porque yo tengo que cambiar mi estilo de vida. Y de la única manera, Dios, que esto es una verdad para mi vida, es entendiendo que necesito un estilo de vida. Quizás antes tenía mi estilo de vida, Señor, pero al comprender que Jesús, eres el Cordero de Dios que cumplió y que eres nuestra Pascua en el nuevo pacto, esto tiene que generar seguridad y confianza en mí, el creerte, que no importa las adversidades, tu sangre está en mi vida. Ella me protege, tú me guardas y tú me cuidas, Dios. ¿Cuántas veces hemos visto cuando alguien en un accidente derrama sangre, nos impresionamos? Porque sabemos que que la sangre significa vida. Y Él la derramó por usted y por mí, para que ya no viva en esos estados depresivos, de angustia, de preocupación, de ansiedad, con ataques de pánico, para que yo no tenga que andar con una bolsa y soplar y soplar y soplar para que en lo emocional se acomode. Siempre lo espiritual está por arriba de lo físico y lo emocional. El estilo de vida es en lo espiritual con bendición, en lo emocional y en lo corporal. Muchas personas hacen ajustes en un estilo de vida con sus dietas. ¿Por qué no hacerlo en el plano espiritual? ¿Qué perdemos? Si a la final Dios no es verdad, ¿qué perdería usted? Nada.
Pero si a la final Dios que le propone un estilo de vida es verdad, usted lo perderá todo. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias por las enseñanzas que son aplicables a nuestra vida. Y ese estilo de vida nos da paz, seguridad, confianza y certeza. No importa lo que escuchemos y lo que veamos. Ya no tendremos miedo de escuchar noticias porque somos optimistas. Sabemos cuál es el final. El que Él fue a preparar para usted y para mí. Te alabamos y te bendecimos, eterno Dios, en el nombre precioso de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Así llegamos al final y recuerde, nunca la predicación termina cuando se dice amén. Vaya a las Escrituras, Éxodo 11, Juan 19, 33. Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y eso para mí tiene que ser una verdad en mi nuevo estilo de vida. Dios les bendiga.